Buenos días, ¿cómo amanecieron esta mañana tan linda de frío? Se vino el nortecito. Hoy, 17 de diciembre, nace un hombre como yo, nombrado Pablo, nacido del vientre de mi madre, gracias a Dios. Dice la Biblia que desde ahí que nacimos, ya Dios nos amaba. Hoy 17 de diciembre preparamos un estudio bíblico tocante a la parábola de los invitados a la boda. Vamos a hacer una pequeña oración para entender lo que el Espíritu Santo nos dice. Hoy doy gracias a Dios por un año más de vida. Gracias por que Dios me prestó esta mañana para hablar con ustedes, para tocar la palabra de Dios tocante a lo que el Espíritu Santo nos dice, a lo que la Biblia nos enseña. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Ponemos nuestra mano, Señor, en tu Biblia o en la Biblia, en la palabra de Dios, para que tú nos enseñes correctamente la parábola de los invitados a la fiesta, a las bodas. Señor, te pido que nos des sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y te damos las gracias por un año más de vida que me das a mí, Señor. Este 17 de diciembre, hoy es mi cumpleaños. Y hoy presento la palabra de Dios como tú me la has enseñado. Te pido que me des sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y gracias por despertarme este día. Muchas gracias por un año más de vida. Y gracias por tu palabra, porque es la que nos llena de vida. Señor, me sumerjo delante de tu Espíritu para que me des sabiduría. Abre mi mente, mi corazón, que se llene de tu palabra y a la misma vez, Señor, nos provea alimento espiritual para nuestras vidas. En el nombre de Josué de Nazaret, amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondió Jesús y les volvió a hablar la parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a todos los invitados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decir a los convidados: he aquí, he preparado la comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos o matados, y todo está listo, todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos te encuentres. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas, y fueron llenos de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste? He aquí sin estar vestido de boda. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos
y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron como sorprendentemente alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad, el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? En la palabra de la parábola sobre la boda, el Señor habla de un banquete, de una boda. Habla de matar sus mejores ganados. Mató su mejor vaca, su mejor toro, su mejor borrego, su mejor chivo. Y mató todo para que vinieran a comer los invitados. ¿A qué se refiere con la palabra invitados? Invitados significa que fueron puestos en la lista del rey. Cuando tú vas a una fiesta, bueno, cuando en los antiguos tiempos tenían una lista. Había una persona enfrente o dentro o en la puerta, y todo el que era invitado estaba escrito en el libro. Cuando tú llegabas, decías tu nombre y estabas escrito en el libro y entrabas a la boda. En este caso, Dios está hablando, o Josué les habló por parábolas, porque el pueblo de Israel, que era el invitado, no se presentó. Prefirió hacer otras cosas que ir a la boda de su hijo. ¿A qué se refiere la boda? La boda, dice la palabra de Dios, que su hijo iba a casarse con su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Los hijos que creen en Dios. ¿Por quién viene la salvación? Ciertamente él le habló a la samaritana diciendo: yo sé que por los judíos viene la salvación. Mas vino a los judíos, mas vino al pueblo de Israel, y el pueblo no le recibió. La parábola significa que hablaba por parábolas para que la gente que tuviera realmente oídos espiritual los entendiera, como usted y yo. La parábola del rey representa, el rey representa al padre, quien prepara un banquete de bodas a su hijo. ¿Quién es su hijo? Josué. A este respecto, tengamos presente que el banquete o la comida en varias culturas es un gran medio para expresar la amistad y la intimidad. En otras palabras, significa un encuentro con Dios. El rey está invitando a las bodas porque su hijo se casa y los invitó al banquete. Pero los que fueron invitados al banquete no fueron. Y el Señor, el rey, se enoja tanto que dice a sus siervos: vayan y díganle a toda la gente que está en la calle, a todos los que no fueron invitados, vayan y tráiganlos para que vengan a comer de mi mejor banquete. ¿Por qué razón hizo una boda? Porque su hijo se casaba. Porque su hijo había venido a la tierra para hablarnos de
la comida espiritual y nosotros no le habíamos recibido, o el pueblo de Israel, que son los judíos. Josué les está hablando por parábolas para que los fariseos o los filisteos no entiendan nada. Los fariseos y los escribas conocían la ley, sabían de la ley, sabían que había un Dios, pero no querían creer que había un hijo y que Dios había preparado una boda para su hijo. Y muchos de aquellos, dice la Biblia, que no fueron a la boda. Pero concentrémonos en la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando tú vas a la fiesta, tu nombre está escrito allí. Y en la palabra de Dios dice que Él nos va a escribir en el libro de la vida. En otras palabras, cuando tú te entregas a Josué, Josué automáticamente te escribe en el libro de la vida para que tú seas aceptado a la boda del Señor. Sin Josué, sin Jesús, no puedes ir al Padre. Porque el Padre está haciendo una boda para su hijo. Y su hijo, ¿ok?, nos quiere dar del banquete. Quiere que asistamos a la boda. ¿Quién es la boda? La iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Dignos de ir al banquete. ¿Qué dice la Biblia sobre los invitados? Entonces será honrado delante de todos los invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. La palabra de Dios es bien clara tocante a las parábolas. Las parábolas las decía para que los fariseos no las entendieran. Entendían la ley, pero las parábolas no las entendían. ¿De qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando? ¿Cuál hijo? ¿Cuál hijo tenía Dios? ¿Cuál boda? ¿De qué está hablando de la boda? Mas Josué era bien claro cuando le explicaba las parábolas a los discípulos, diciéndoles, les explicaba tocante a las bodas, tocante al Padre. El Padre le hizo una boda a su hijo y los invitados que estaban listos, escritos en la lista, no fueron a la boda. Cuando nosotros somos dignos, estamos escritos, dice la Biblia que estamos escritos en el libro de la vida. En esta palabra, en esta parábola nos está enviando a nosotros, en otras palabras nos está enseñando a nosotros que estos versículos Dios nos llama a que sigamos buscando a aquellos de los cuales el Señor quiere llenar su casa, para que disfruten del gran banquete que nos tiene preparado en los cielos, para que reflexionemos, nos debemos comportarnos como los primeros invitados que despreciaron a la palabra de Jesús. En otras palabras, Dios nos está hablando por parábolas para que reflexionemos, que somos invitados, que ya estamos escritos en el libro para ser invitados a las bodas. Ya estamos invitados. Y más adelante yo leí la palabra de Dios que se presentó uno que no era invitado y que no traía la ropa adecuada para entrar a la boda. Cuando tú ibas a la boda, tenías que vestir un tipo traje especial para entrar a las bodas. Estaba tu nombre escrito y te daban un traje
Me imagino un traje de púrpura o un traje blanco y entrabas a la boda. Pero allí en esa parábola les está indicando que entró alguien que no venía vestido y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? Si tú no eres invitado, no traes la palabra, no traes la vestimenta, ¿cómo entraste a la boda? Y dice la Biblia que mandó a llamar a sus siervos, lo agarraron, lo ataron y lo echaron al infierno, ahí en las tinieblas. En otras palabras, está hablando de personas que no se preparan para ser invitados. Si tú te entregas a Josué, Josué te prepara para entrar a las bodas. En otras palabras, te da palabra y te da vestido. La vestimenta es el Espíritu Santo que te viste y te llena de santidad para que puedas entrar a la boda. Mas los invitados no eran dignos. Vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Mucha de la gente está hablando tocante, tú no eres judío, tú no eres una persona. La salvación vino por los judíos, ciertamente vino por los judíos, pero los judíos no le recibieron. Y no todos, pero muchos de ellos se convirtieron a Josué. Muchos de ellos conocieron a Josué como su Salvador. ¿Y por qué razón vino Josué a esta tierra? Para hacernos entender que íbamos por mal camino. No vino a quitar la ley, no vino a cambiar la ley, ¿ok? Mas vino a cumplirla. Y en muchos versículos de la Biblia habla tocante a que no vino a cambiarla. Vino a cumplirla. No más que en el tiempo de Jesús había muchos fariseos que le quitaban a la Biblia y le ponían a su conveniencia. A ellos vino a pelearles. ¿Por qué razón? Porque no estaba escrito y les cargaban a sus discípulos, ellos les cargaban a la gente que creía en ellos, les cargaban grandes cargas que no podían llevar, que ni ellos podían cumplir. Con ellos venía a pelear, con ellos venía a discutir. Y le voy a explicar una que hizo Jesús. Josué viene al templo de su padre y se encuentra que están vendiendo muchas cosas, mucho mercadera dentro del templo del padre. Y comienza a bornear todas las cajas que había de cosas que estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque los fariseos o la gente que les permitía vender en el templo tenían ganancia. Había una ganancia para ellos y para el templo. De lo que vendían, les daban un porcentaje de dinero a ellos. Por la conveniencia de ellos, vendían allá dentro del templo. Y a esos son los que vino a pelear. Porque el templo del Padre es templo de oración, no templo de rapiña. Mas ellos lo habían hecho templo de rapiña y templo de mercader, de negocio. Y el templo de Dios no es para negocio. La iglesia no es para que pongas tu mercader alrededor y hagas negocio. El Señor era bien estricto con sus parábolas. Y las parábolas se les decía como diciendo, le digo a Pedro para que entienda Juan. Nosotros en esta vida, en este tiempo, le decimos dichos. Es como por decir, yo voy a decir un dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
¿Qué significa camarón que se duerme se lo lleva la corriente? Es un dicho, es una parábola. Dios les hablaba por parábolas para que no las entendieran, para que no entendieran los dichos, pero a la misma vez se les quedaba en la conciencia. ¿Qué es el significado de camarón que se duerme no se lo lleva la corriente? Si tú te duermes, alguien más está alerta. Si tú te quedas pensando, mañana lo hago, alguien viene y lo hace. Tú como camarón duermes y te lleva la corriente. Mas si estás despierto, eres bien activo a las cosas que vas a hacer del presente y del futuro. Entonces Jesús les decía a sus discípulos, les decía lo que significaban las parábolas porque ni sus discípulos entendían. La parábola significa en nuestros tiempos dichos. Dices un dicho para que no lo entiendan, pero a la misma vez se les queda en la conciencia. Así a los fariseos les decía una parábola y se les quedaba en la conciencia. Y todos se iban, dice la Biblia más abajo, que hacían reunión entre ellos, una bolita. Nosotros en español le llamamos bolita alrededor. Se juntan todos así agarrados. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? La parábola esa nos la dijo por nosotros. ¿Qué ahora cómo lo atacamos? Oh, Diosito de mi vida. ¿No sabían que Él era el Hijo de Dios Altísimo? Que Él estaba oyéndolos. Que Él sabía exactamente lo que ellos querían hacer. Confundirlo. Mas a Dios no lo confundes. Dios ya sabe todas las cosas antes de que tú las... Dios habla por parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola del capítulo 22 significa mucho. El gran banquete significa mucho. El gran banquete significa una unión con Dios, un acercamiento con Dios. El banquete es la palabra de Dios. Cuando tú te acercas a Él, a oír alabanzas, a oír que ahí están cantando palabra de Dios. Pero los que fueron invitados tuvieron excusas. Es como yo, ahorita en mi cumpleaños. Invité a todos mis amigos, pero todos buscaron excusas. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer otro? ¿Qué tengo que hacer otro? Imagínense, si yo como humano me siento mal, cuando les hice un banquete, cuando les hice una comida, y no les estoy pidiendo nada, absolutamente nada, y no vienen al banquete. Si yo me siento mal como ser humano, imagínense Dios cómo se sentirá desde el cielo, que Él nos hizo desde el vientre de nuestra madre, ya nos tenía preparado un banquete. Mas nosotros no quisimos ir al banquete. Ay, hermano, estoy cansado. Ay, hermano, ay, es que mire mi hija. Ya, es que mire mi hijo. Es que tuve que trabajar. Es que tú. Y puras excusas. Puras excusas, 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 excusas. Y el día que el Señor venga, vas a tomar más excusas. Excusas, excusas, excusas. Excusas tras excusas para no ir al banquete. Mas Él, dice la Biblia, que mató su mejor ganado para que tú comieras. No te dio cualquier cosa. Él te está dando del mejor manjar. Mató su mejor toro, su mejor vaca, su mejor becerro, su mejor cabrito, su mejor borrego. Lo mató para que tú fueras al banquete, para que tú fueras y agarraras toda la carne que quisieras y comieras a manos llenas, porque ahí estaba Adonai.
mas tú no quisiste ir. Te habló Adonai. Bueno, sí, se encuentra. Sí. Ok, y te invito a mi cumpleaños. Oh, va a casarse mi hijo. Ok, aquí te espero. Y hablando, Adonai te está hablando por teléfono. Y tú dices tú, no, pues es que tengo que. No, mi hijo tiene que trabajar. Pero ahí nos vemos después, hombre. Ahí me guardo un plato. Ah, pero sí quieren que le guardes plato. Oiga, ¿cómo hay gente así? No vienen a la boda de tu hijo, pero quieren que les guardes plato. Mira nomás. Cuando han sido... Mire, le voy a explicar algo. Para que haya sido invitado, es que ya estabas en la lista. Y para que haya sido invitado, es que ya Dios te amaba. Bastante. Bastante. Y si yo, hablándole a mis amigos por teléfono, que son invitados a la fiesta mía, al cumpleaños mío, es porque yo quiero que estén en mi casa, porque los quiero bastante. Los quiero mucho. Ahora con Timás, Dios nos ama bastante, que nos invitó a su fiesta, a que fuéramos a la boda de su hijo, pero no quisimos ir al banquete. Y dice la Biblia más adelante que Dios se molestó tanto que mandó a sus siervos y les dijo: júntenme por las plazas, váyanse por todas las plazas y vénganse y tráiganme toda persona que quiera entrar al banquete con Dios, al banquete de su hijo. Vayan, tráiganme toda la persona, enfermos, no enfermos, que estén en las calles, tráiganmelo, tráiganme a todos, tráiganmelos. Pero ¿cómo si ellos no eran dignos? Pero ahora son dignos, porque Dios se enojó. Si tú eras digno y yo era digno y no fuimos al banquete, es porque no quisimos. Pero el banquete está preparado para ti y para mí. De que tú no quisieras ir y de que yo no quisiera ir, era tu problema y mi problema. Pero el banquete estaba allí. La boda del Señor se iba a preparar, la boda de Josué se iba a preparar, pero tú no quisiste ir al banquete. Si yo me sentí mal invitando a mis amigos y mis amigos no quisieron venir a la fiesta, imagínense el padre invitando a la boda de su hijo y nadie quiso presentarse. Triste, pero es la realidad. Y eso es lo que está pasando hoy en todo este tiempo, es lo que está ocurriendo. Les hablas del Señor y dicen: no, yo no. ¿Para qué me entrego al Señor si yo soy salvo? No, Señor. Tiene que haber un salvamiento. Tiene que haber un Señor que lo guíe a usted. No, ¿para qué? Si yo estoy muy bien en mi ranchito, yo tengo mis vacas, yo tengo mis chivos, no necesito de nadie. Sí necesitas de alguien. Y dice la Biblia que mandó a sus ejércitos y destruyó sus ciudades. Y no te lo estoy diciendo yo, está diciendo la Biblia. Que no fuiste a la boda, hiciste enojar al rey y el rey destruyó tus ciudades. En otras palabras, todo lo que eras bendecido te lo destruyó porque él te lo había dado. Este carro que ve aquí ya tiene 10 años conmigo. Y este carrito no lo cambio por nada, porque Dios me lo dio. Pero Dios me invitó a la boda y yo no fui. Dios vino y me lo quitó. Yo te lo di, yo te lo quito. Así como yo te lo doy, así yo también te lo quito. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que hay un Dios que existe. Nos olvidamos de quién hizo las cosas. Esta casa, este techo, ¿quién te lo dio?
¿Quién te dio este techo en el que vives? ¿Tú lo hiciste? Ah, sí, lo hice con mis manos. Sí, pero ¿quién te lo dio? Dios te lo dio, no lo hiciste tú. Sí, ciertamente tus manos lo hicieron, pero Dios te dio la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento y el trabajo en el que trabajas para ganar el dinero. Mas toda la gente que era digna se hicieron indignos. Y aquellas ciudades quedaron desoladas porque dijo que el Señor, el Rey, se enojó tanto que mandó a sus ejércitos a destruirlas. Él te está haciendo la invitación para que entres a la boda de su hijo, pero no quieres aceptarla. Prefieres mejor dormir. Prefieres mejor descansar. Prefieres mejor hacer lo malo y que acercarte a Dios. A las bodas fueron muchos los invitados, pero pocos los escogidos. Muchos los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué lo digo? Porque en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes y mucha gente no va a poder entrar. Jesús te está hablando en parábolas para que las entiendas. El Padre es el Rey. Su Hijo Jesús es el que se va a casar. ¿Quién fueron los invitados? Nosotros. ¿Qué era el banquete? La palabra de Dios. ¿Qué era el banquete? La palabra de Dios, banquete, significa amistad, reunión, unión con Dios, cerca de Dios, un acercamiento a Dios. El Rey Dios quería que nosotros tuviéramos un acercamiento con Él. Mas nosotros no quisimos. Nosotros nos negamos a ir a la boda de su Hijo. ¿Quién es la esposa? Dice la Biblia que nosotros, la iglesia, somos la esposa de Josué. Nosotros vamos a entregarnos, Él nos va a poner en las bodas del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es santo y nos va a poner delante de Él. Señor, la iglesia es la esposa de Josué. Señor, esta es mi esposa. Todos ellos son como mi esposa. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia. Nosotros los que servimos a Josué, ahora nos tenemos un acercamiento con el Padre porque Josué nos dio permiso de entrar al Padre. En otras palabras, Josué es un puente para poder llegar al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. La Biblia lo dijo. Josué es el camino, la verdad y la vida, y nadie entra al Padre si no es por Él. No hagas esfuerzos haciendo adoración por otros lados, por las orillas, por acá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Cuando Josué te está hablando, Jesús te está hablando, Jesús está hablando a tu puerta, que ahí está enfrente de Él, diciéndote, nadie puede entrar, porque aquí está el ángel de Jehová en la puerta del tabernáculo, en el paraíso. Y todos los que fueron escritos en el libro de la vida, así escrito, ¿aquí estaba tu nombre? Ok, pásale. Aquí está tu nombre. José, pásale. Pedro, pásale. Sebastián, ok, pásale. Oye, pero tú no estás. Tú no estás. ¿Quién eres tú? No, que yo serví al Señor y yo quiero estar allí. No, aquí no estás. Y le habla a sus siervos, a los ángeles, vengan para acá. Y los ángeles se acercan. ¿Sí mira eso conmigo? Se acercan, mándelo para afuera y échelo donde debe ser, allá en el infierno. Donde será el lloro y el crujir de dientes. Amárrenmelo allá y átenlo y échenlo para afuera. Vámonos. ¿Por qué? Porque no eras invitado. ¿Y por qué? Porque no traías el traje. ¿Y por qué? ¿Qué significa el traje? Llenarte de Dios. Llenarte de su presencia.
Cuando entres, Dios no va a querer que entren a su paraíso cuando tienes maldad. Y si no estás escrito en el libro de la vida, dice la Biblia que te entregas a Josué y vas a estar escrito aquí. Y van a estar dictando tu nombre y tú te vas a... Pásele, 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 pásele. Y de repente, hey, ¿y tú quién eres? Dice la Biblia que Jesús va a decirte en la mera cara, te lo va a decir. Yo no te conozco, obrador de maldad. Pero Señor, anduve contigo y eché demonios en tu nombre. Estuve contigo, estuve leyendo la Biblia, oré, ayuné. Y te dice, no te conozco, obrador de maldad. No te conozco. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús nos diría así? Porque conoce del fondo de tu corazón realmente quién eres. No hay cosa escondida que Dios no sepa. Por eso dice la Biblia que Él te mandó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te escudriña hasta los pensamientos más profundos de tu corazón. Es que nada hay escondido que Dios no lo sepa. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón que en el día de las bodas que tú vayas y no estés en la lista? No esté escrito el nombre tuyo en la lista. Es cuando vas a ser enviado directamente al infierno. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que va a mandar a sus siervos a que lo aten y lo echen al infierno. Y muchos dirán en aquel día, eché demonios en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice proezas, en tu nombre hablé. Pero Él te dirá, no los conozco, obradores de maldad. En otras palabras, Josué nos está hablando por parábolas para que las entiendamos, que no todo, aunque haya servido al Señor, sí se pierde la salvación. En otras palabras, nosotros estamos pensando que todos vamos a entrar al reino de Dios. Una ocasión vino un hermano y dijo que una vez aceptando a Josué ya no pierdes la salvación. Mas yo te digo, si sigues haciendo la maldad, sí se pierde la salvación. En otra ocasión hablé con un hermano y dice, caí en lo mismo, hermano. Sí se pierde la salvación. Sí la pierdes. Te la da en tus manos. Pero en tus manos tienes que cuidarla. Y llevarla contigo. Llevarla contigo y contigo y contigo. Si se te quiebra y se te derrama el aceite, tú pierdes la salvación. Si te retiras de Dios y dejas que el diablo comience a trabajar en ti, sí pierdes la salvación. La parábola de Jesús de las bodas y del banquete es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando estás en Dios, cuando estás leyendo la Biblia, entiendes quién es el Padre y entiendes quién es el Hijo. Y entiendes también qué es el banquete. Y entiendes también que nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, por Josué. Por Jesús nadie puede llegar si no es por Él. No le busques otra manera. No le busques que porque San Juditas, que porque por San Martín de Porres, que por... No le busques, no hay solución. No hay solución. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Tienes que dedicarte especialmente a Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nosotros
los seres humanos, pensamos que huyendo de Dios, como Jonás en la Biblia, nos vamos a escapar de la ira de Dios. Es muy triste saber que hay gente que piensa que va a escapar de la ira de Dios. Ni muerto, te voy a decir una cosa, ni muerto te vas a escapar de la ira de Dios. Te lo estoy diciendo de todo corazón. No va a escaparse nadie, absolutamente nadie. Y aquel día que Josué venga para llevarnos a la boda, para llevarnos al cielo con su Padre, y mucha gente que no está preparada se quede. Y es más triste para la persona que sirvió al Señor por 30, 40 años, 50 años, y el Señor no te levante. Va a ser mucho más triste porque habiendo servido al Señor por tantos años, te quedaste. Te quedaste por hacer la maldad en la tierra. Cuando Dios te enseña cómo vivir dignamente digo, no pecando, no haciendo la maldad, no echando mentiras, amando a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas. Él será tu Dios, no más, nadie más. Él es tu Dios. Él te hizo. Él te hizo y Él te ama desde la fundación de la tierra. Él te ama. Nos ama a todos nosotros. Yo invité a todos mis amigos a mi fiesta y nadie quiso venir. Me puse triste. Pero imagínese Dios que te invitó a la boda de su hijo y tú no quisiste ir. ¿Te imaginas cómo se sintió? ¿Cómo se sintió Dios? ¿Cómo te sentirías tú como ser humano? ¿Cómo te sentirías? Te digo, yo ahorita tengo muchos sentimientos encontrados porque digo, tantos amigos que tuve, y ahora que me acerqué a Dios, ya no tengo amigos. Cuando antes la casa la tenía llena, me sobraban amigos. Pero nomás me entregué al Señor y todos se separaron de mí. Así es la verdad. Esa es la realidad. Pero tengo un Dios de poder, que es mi mejor amigo, que es mi Padre, y Josué, que es mi hermano, y el Espíritu Santo que está cerca de mí, dentro de mí, que me llenan y quitan todo pensamiento encontrado. En otras palabras, yo ya no siento nada, nomás siento adorar a Dios. Siento la presencia de Dios adorando al Padre. Si tú eres una de las personas que no ha conocido a Josué como su Salvador, es tiempo de que reconozcas que Josué, él te vino a invitar a la boda. Mandó a su hijo para que fueras a la boda. Y tú no quisiste ir. No busques excusas. No busques excusas para entrar a la boda. Josué vino como su hijo para morir en una cruz, derramar su sangre, entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros y por todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvos. No hay tiempo de correr, no hay tiempo de huir. Es que hay muchas diversiones afuera, siempre las va a haber. Pero tú puedes divertirte sanamente. Puedes ser hijo de Dios, también divertirte sanamente, sin hacer la maldad. Nadie te dijo que la diversión se acaba. La diversión sigue, pero sanamente.
De ahora en adelante vas a ser nueva criatura, nuevo Joshua, y Dios te va a dar la libertad para que sigas adelante. Todo va a empezar a cambiar. Todo va a ser diferente. Las parábolas de Dios o los dichos de Dios siempre eran palabras para que los fariseos y para que la otra gente que estaba alrededor no las entendiera. Pero tú y yo en el Espíritu Santo entendemos cada parábola, cada dicho, y Él nos da entendimiento de entenderlas conforme a la Biblia. Las parábolas son, dice, yo busqué en internet, dice que las parábolas son figuras de comparación extendidas. A menudo se utilizan historias cortas para enseñar una verdad. Es lo que le digo, los dichos son parábolas. Usas palabras cortas para enseñar una verdad. ¿Se acuerda lo que le había dicho tocante al dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente? Ok, tú te dormiste, alguien más lo agarró. Tienes que estar al tanto, porque si duermes con un camarón, viene alguien y te lo roba y se lo lleva. Si tú no lo haces, alguien más lo hace. Nunca te sientas indispensable, porque siempre va a haber alguien más grande que tú. Dice, aunque la historia de una parábola no es histórica, es fiel a la vida y no es un cuento de hadas también. Nos habla tocante a los vestidos, también dice en Gálatas. Dice en Gálatas, porque en Cristo, en Joshua, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Es lo que te estoy platicando. De la nueva criatura, vuelves a nacer cuando te entregas a Joshua. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia, y sobre ellos y sobre Israel. Por eso le digo las palabras tocante a las parábolas de Jesús, era tocante para que entendieras en palabras cortas, entendieras tú lo que realmente quería decir Joshua. De que todos los que fueron invitados, los que eran supuestamente dignos, entre comillas, ahora son indignos. No vinieron ellos y Dios mandó destruir toda la ciudad de ellos. No vinieron al banquete que era de su hijo, ok, y se lo dio a otras personas. ¿Por qué crees que ahora tú y yo conocemos a Dios? Porque nos lo dio a nosotros. Ellos no lo quisieron y Él nos lo ofrece a nosotros y nosotros lo tomamos. Ahora nosotros somos felices compartiendo la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado la vestimenta blanca. Dice que en la parábola del banquete de las bodas, el vestido de bodas sin duda representa la justicia de Dios. O sea, que hagamos la justicia de Dios. Cuando tú haces la justicia de Dios, esa es la parábola del vestimento, el vestimento que vas a llevar para entrar a la boda. Que nos ha dado Joshua en la infiltración generosa, además proveer la invitación para todos los seres humanos, nos da el vestido de bodas, blanco, resplandeciente de justicia en su Hijo. ¿En quién? En Joshua, en su Hijo. Nos da el vestimento blanco, ¿en quién? En su Hijo. En la palabra de Jesús, ¿cómo deberíamos ir vestidos? Nos trata de decir que deberíamos ir vestidos con la justicia. ¿De quién? De Dios. Si no ibas vestido,
pum, para el infierno, vámonos. Si no estabas escrito en el libro, pum, para afuera. Si no habías hecho las cosas de Dios, para afuera, vámonos. Dice en la palabra en Efesios dice tocante a eso, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En otras palabras, te quería limpio. A ti te quiere limpio. No puedes entrar a las bodas si tú no estás limpio. Tienes que estar limpio para entrar a las bodas. ¿Y cómo? Llenarte de la justicia de Dios. ¿Cómo haces la justicia de Dios? Haciendo lo bueno y no lo malo. Quitando lo malo de ti, toda mentira, todo odio, todo contienda, todo enojo con el hermano, enojo con el padre, con todo. Pide perdón a todo mundo para que todo mundo te perdone y hacer una nueva vida en Dios. Simple y sencillamente así. ¿Por qué razón mandó los mandamientos? Por esa razón, para que los cumpliésemos y fuéramos perfectos, así como Jesús fue perfecto. Es difícil cumplir los mandamientos, pero de ahora en adelante te digo una cosa, Josué nos hace que cumplamos los mandamientos porque Él nos limpia de toda impureza. En el Antiguo Testamento los del pueblo de Israel iban y ofrendaban a Dios por sus pecados. En otras palabras, cada año llevaban cabritos, el mejor cabrito, el mejor becerro, lo llevaban para ofrendarlo por los pecados de ellos. Pero ahora en Jesús, en Josué, ya no tenemos que llevar cabrito porque tenemos al mejor cabrito. Ahí está, Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por Él somos libres. Ahora Él es el sacrificio. Ahora Él sacrificó por nosotros para que nosotros fuéramos limpios y poder entrar a la boda. Dice, porque en Efesios 2:10 dice, porque somos la hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios antes ya había preparado las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Y ahora por su Hijo somos limpios, sanados, limpios, y ahora podemos andar en ellas. ¿De qué habla la parábola? Vestimenta. Vestimenta blanca significa la justicia de Dios, hacer las obras de Dios. Simple. ¿Cómo hago las obras de Dios? Comienza desde el principio. El principio es pedirle perdón a la gente que has dañado. Una de las cosas. Ya amas a Dios, ya te entregaste a Josué. Ahora haz justicia. ¿Justicia con quién? Si eres dueño de una compañía, sé justo con tus trabajadores. ¿Justicia con quién? Si tratabas mal a tu obrero, trátalo bien. ¿Justicia con quién? Si tratabas mal a tu esposa, pídele perdón y trátala bien. Si tratabas mal a tus hijos, pídeles perdón y habla con ellos. ¿Justicia con quién? Con tus enemigos. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que si alguien viene y te pega en una mejilla, tú ponle la otra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús enseñó así? Enseñó así por la razón de que aprendiéramos la justicia de Dios. Es necesario que se cumpla la justicia de Dios. Jesús todo el tiempo lo decía. Es necesario que se cumpla la justicia de Dios. La justicia divina de Dios. Es necesario que cumplamos la justicia de Dios. Si tú eres una persona que ya te entregaste a Dios, sirves a Dios, te entregaste a Josué, llegó el Espíritu Santo sobre ti, tienes todas las ordenanzas de Dios, pero todavía sientes que hay algo dentro de ti, en esta mañana te digo, es tiempo de cambiarlo. Es tiempo de un cambio. Es tiempo de hacer un cambio en nuestras vidas. Es tiempo de hacer un cambio en mi vida.
Porque apuntamos con el dedo para allá y sin embargo no nos damos cuenta que también tenemos que apuntar para acá. Es un cambio, un cambio, un cambio en Joshua. Vestirnos con ropas blancas para poder entrar a su banquete. Y también si tú eres una persona que no se ha entregado al Señor como su Salvador, te invito en esta mañana. Te invito. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Joshua en hebreo, te invito a que vengas y reines en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, como un puente para entrar a Adonai. Señor, ayúdame a ser más como tú y menos como yo. Ayúdame a hacer tu voluntad, la justicia tuya, ayúdame a hacerla y ayúdame a perdonar a los demás. Ayúdame a ser fuerte dentro de mí, porque muchos fueron los invitados y pocos los escogidos. Yo quiero ser un invitado, Señor. Te invito a mi corazón para que mores dentro de mí y yo ser tuyo, Señor. De aquí en adelante yo seré tuyo, Señor. Todo esto yo te lo pido en el amor precioso de Jesús. Gobierna mi casa, gobierna todo lo que está a mi alrededor, mis hijos, mi carro. Gobierna, Señor, todo, protege todo, llénalo de ti. En esta mañana me entrego a ti como mi único y suficiente Salvador. Y te doy la gloria y la honra de aquí para adelante. Todo va a ser nuevo. En el nombre de Joshua de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muchachos. Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos, mis hermanos. Me despido en mi cumpleaños, 52 años. Me despido. Y yo creo que también voy a hacer lo que hizo la parábola. Voy a ir a agarrar la carne y se la voy a ir a dar a los pobres. Además que eso es lo que voy a hacer. Porque los que fueron invitados no quisieron venir al banquete. ¿Verdad? Deberíamos de hacer eso. Bueno. Pero lo dejamos para después. Eso es entre tú y Dios. A ver cómo le hacemos. Buscamos la manera. Pero vamos a dárselo a los pobres. En el nombre de Joshua me despido. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós. Acuérdense, suscribirse, anotar la campanita. Y también no olvide poner abajo hay mensajes. Poner abajo si necesita una oración. Póngale abajo. Y vamos a estar orando por usted. Si es una enfermedad, póngala abajo y vamos a estar orando por su enfermedad. Si es alguien que tiene preso en la cárcel, vamos a orar por la persona que está preso. También si tiene personas que están afligidas, destruidos, derrotados, que tienen demonios, háblenos y en el nombre de Joshua vamos a orar por ellos. En el nombre de Joshua. Amén.